sin tener que pasar por indicadores que son importantes, por documentos que son importantes, sino hablar con ellos de cerca sobre el día a día de la universidad. Les quiero presentar a mis invitados. Está con nosotros el profesor José Pimentel. Profesor, bienvenido, secretario general de la Universidad Micaela Bastidas de Apurímac. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas noches. Buenas noches también. Un gusto saludarle a su Encantadísimo, profesor. Y la profesora Gladys Vázquez Pinedo también está con nosotros, nos acompaña ella. Ella es abogada, docente de la Universidad de la Amazonía Peruana de Iquitos y paz secretaria de Defensa y Derechos Humanos de la FENDU. Profesora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Dirigente también de mi sindicato. De tu sindicato, muy bien. Está claro. Yo, si me lo permiten, quisiera invitarlos a una conversación franca. En la medida de lo posible, si podemos desvestirnos un poquito de los sindicatos y las federaciones y hablar con el corazón, como profesores de aula, ¿no es cierto? Profesor Pimentel, ¿cuál es hoy la situación de una universidad, por ejemplo, como la Micaela Bastidas de Apurímac? ¿Cómo es el día a día de la universidad? Bueno, en la situación actual es una universidad pública que se encuentra dentro del contexto de los Andes de nuestro país. En ese sentido, nuestra universidad es joven. Estamos hablando un promedio de 20-22 años de vida, en una promoción unas 3-4 dentro de la UNTEX, la UNAMás de Madre de Dios, etcétera. En ese sentido, pues, nuestra universidad pública pasa por un contexto de todas maneras, por ejemplo, presupuesto. Hay un problema presupuestal de base. Pero al margen de todo también hay un problema de capacidad de gasto que no lo ejecuta, ¿no? De gestión de las propias autoridades. Así nuestras autoridades. Muy bien. ¿Por qué ocurre eso? ¿No saben gastar? ¿No hay capital humano que lo pueda hacer? Podría decir ese es el deficiencia del capital humano, ¿no? O sea, si no hay capacidad de gasto, por ejemplo, podemos ver, tenemos documentos, más de 1.000 millones de soles. Hay una reversión al tesoro público, ¿no? Eso es una pena, porque ese dinero se puede invertir en la universidad, ¿no es cierto? Así es, tanta necesidad, pero sin embargo hay esta reversión. Entonces, es un problema, estamos hablando de recurso humano, lo que pueden llevar adelante, y al mismo tiempo la demanda, o sea, la necesidad que el país necesita de estas instituciones para poder llevar adelante su desarrollo, ¿no? Ahorita regreso con la Universidad Micaela Bastidas. Profesora Vázquez, en la Universidad de la Amazonía Peruana, su universidad, ¿los problemas centrales dónde están? ¿Se parecen a Apurímac o tienen otras condiciones? Yo diría que la problemática es la misma. Hay fallas en cuanto al manejo administrativo. ¿Por qué? Porque el momento que reviertes dinero al Estado significa que no tienes capacidad de gasto, que no supiste planificar, que definitivamente no estás sincronizando con la realidad. Pedimos autonomía, exactamente, y a veces esa autonomía no la sabemos manejar, pero está y es punto fundamental en nuestra plataforma de lucha, la FENDU. Allá en la Amazonía peruana pedimos eso, hay control desde las autoridades, pero desde abajo, por ejemplo, no hemos mandado el 15 de diciembre, con un máximo creo hasta el 27 o 24 de diciembre, al Ministerio de Economía y Finanzas, las necesidades de nuestra universidad. No hemos mandado. Pero en el mundo privado, profesora Vázquez, un gerente general o un secretario general de la universidad no cumple con eso y está fuera al día siguiente. ¿En la universidad pública eso podría pasar o no? Son los administrativos los que tienen el manejo de todo ese presupuesto. Igual sucede allí en esta universidad, ¿verdad? Sucede en Apurímac, sucede en Huancavelica, sucede en cada una de las universidades y eso es un gran problema. Ok. Profesor, hablemos del cuerpo docente. ¿Hay suficientes buenos profesores en su universidad o necesitan mejores docentes? Fíjese, en nuestra universidad pública, y tan igual con los estándares nacionales de las demás universidades, tenemos un recurso humano calificado. Tal es así que el Estado peruano ha permitido que este recurso humano pueda llegar a capacitarse, por lo tanto, tienen los grados académicos y están en continua progresión. En ese sentido, podríamos decir que de acuerdo a las exigencias actuales del mundo, del contexto internacional, nacional, sí lo tenemos. Tal es el caso, tenemos un promedio de 20 docentes, investigadores de RENACYT. Y al mismo tiempo, pero por el otro punto es de que tan igual que hay una exigencia, pero tampoco
este recurso humano no recibe lo que la ley le permite, buen punto, lo que le exige. A ustedes homologaron sueldos con los magistrados del Poder Judicial, ¿no es cierto? Justamente, ese es un punto neurálgico que se ha dado en el año 2015. Así es, lo recuerdo. Mediante un decreto supremo que los estándares porcentuales que ha dado 100%. ¿Nunca se cumplió eso, profesor? 80%, 62%, y esto es en letra, pero en la práctica no se dan. Y tal es el caso. Hoy día hemos hecho la presentación ante el Ministerio de Educación justamente para que se pueda nivelar estos estándares porcentuales. ¿Qué dijo el Ministerio? Porque la brecha es un poco muy distante, ¿no? Le voy a decir, estamos con el 45%, el auxiliar y así en ese rango, ¿no? Profesora Vázquez, ¿cuánto gana un profesor nombrado en la universidad? Bueno, nosotros tenemos en las diferentes categorías, pero habría que decir desde 3.000, 3.800, va subiendo de acuerdo a su dedicación, ¿no? Tiempo parcial, auxiliar a tiempo completo, auxiliar a dedicación exclusiva y en los niveles también de docente asociado, el profesor principal. Hay diferentes estándares que suben. ¿Es un mal sueldo o es un buen sueldo, profesora? Yo diría que es un sueldo promedio. La Amazonía peruana es una de las ciudades, Iquitos, me voy a enfocar aquí, es una de las ciudades más caras del país. ¿Seguro? Somos guardianes de 3 fronteras y sin embargo no se nos atiende, por ejemplo, la fibra óptica que no tenemos, banda ancha que no tenemos. Profesora Vázquez, hablar por internet con Iquitos es imposible. Y los cursos de capacitación y toda la calidad, los estándares, las ratios, los estándares, requisitos de calidad que nos piden y, sin embargo, que nos ha dado, no de este gobierno, es de los anteriores gobiernos. Venimos en esa lucha desde muchísimo tiempo, ¿no? Desde muchísimo tiempo, pero también hay un drama social ahí. En la época de Alan García se quería ya llegar a través de Moyobamba, pero por ahí de repente los hermanos indígenas dijeron, no. Nuestros hermanos nativos de las comunidades, nosotros tenemos derechos, páguennos primero para pasar por nuestra tierra, y fue todo un problema social. Entonces, hay realidades, entiendo. Pero también las buenas intenciones y para otra ruta habría que buscar, entonces faltaba inversión. ¿Cuánto gana realmente el maestro? ¿Da para su costo de vida? Para el docente creemos que no. A la universidad, creemos que no, porque nos piden capacitaciones, nos piden los doctorados, nos piden maestrías, segundas especializaciones, estar actual con cada uno de los niveles que viene la exigencia. Pimentel, usted iba a señalar algo. Usted iba a señalar algo, por favor. Sí, en este asunto le comunico de que efectivamente el tema no son los montos económicos, sino es el servicio que está para llegar a devolver lo que nos ha dado el Estado, en este caso el país. Nosotros hemos pasado por las aulas, sin embargo, estamos viendo de que tan igual que nos demanda el usuario, que son nuestros alumnos, tenemos que devolver a ese nivel de estándar. Le hablo los laboratorios, estamos hablando infraestructura, la vivienda universitaria y así. Pero si le entiendo bien, ¿usted me dice que no están a la altura de las demandas y las exigencias de los chicos? No, estamos ahí, sino que esas demandas no estamos llegando a cumplir esas expectativas de demanda que tiene por un error o una falla que viene desde el Estado, desde el gobierno central, ¿no? ¿Iba usted a decir algo, profesora? Y hablo, exacto, y estaba hablando, nos piden ser RENACIT, nos piden investigar, las tres competencias que nos piden, ¿no? Enseñanza, aprendizaje, investigación formativa, responsabilidad social universitaria, cómo darse a la comunidad, cómo servir a los hijos del pueblo. Sí, es cuestión de presupuesto, pues, es cuestión de inversión en educación que no se está dando, no se está haciendo. Pero si están devolviendo dinero, profesora, ¿cómo va a ser un tema de dinero? ¿O también? Pero es justamente en ese momento hemos dicho de que efectivamente es un problema del recurso humano. ¿Quién lo preside en la conducción de una institución? Aquellas instituciones que tienen un buen recurso humano, la conducción es un estándar alto, óptima, ¿no? Claro. Pues óptima. Justamente eso es lo que nosotros hacemos la demanda, ¿no? De que esto estén
en los estándares actuales de las Entiendo. exigencias ¿Por eso actuales. marchan mañana, profesora? ¿Por eso salen a marchar? Son muchas de las peticiones que nosotros tenemos, que se cumpla la ley. La vida digna para el docente universitario. No se puede estar maltratando al docente cuando no se cumple con lo que manda la ley, que es la homologación. Más de 30 años en esta lucha, no se han cumplido los tramos que faltan. ¿Cuántos Entonces, años de creemos- profesora tiene usted, profesora Vázquez? Bueno, tenemos 25 allá en la universidad, 25 años. ¿Y entre usted, 20 profesor años Pimentel? contratados. Dentro de la universidad yo tengo a 8 años. El caso, yo he trabajado en el lado ejecutivo y he estado en una formación a costo, a peculio propio en la República de Chile y en la De acuerdo. Federación Rusa, ¿no? Y- Entonces luego ¿Por qué no ya se, vine, ¿por qué no se rinden? ¿Por qué siguen enseñando, profesores? ¿Qué los motiva No. en el marco de estas tremendas complejidades a seguir en el aula, profesora? La pasión por la enseñanza, la pasión por la educación, nuestro compromiso que hemos dicho con los hijos del pueblo. Los hijos del pueblo nos adscribimos a la clase más humilde. Entonces, la universidad pública, somos de una universidad pública y estamos sirviendo a la universidad pública, ¿verdad? Y a los hijos de la comunidad que apuestan por la universidad pública. Y es el Estado el que garantiza y debe garantizar la calidad en la universidad pública. Pero ahí falla lo administrativo, cuando no se redistribuye bien el presupuesto, eso hay que aceptarlo. Eso es correcto, eso es verdad, porque de todas maneras, en ese contexto, el país pide, demanda, entonces tenemos que estar al servicio como buen peruano. Una vez formado en otros espacios, hay que devolver lo que es nuestro país, nuestra patria. Esos son los puntos, pero sin embargo, sí. Nuestra demanda en este punto es, la docencia universitaria pasa por algunos puntos que efectivamente hoy día y mañana tiene que estar presente aquí frente al Ejecutivo para poder conversar, dialogar y llegar a acuerdos. De acuerdo. Tal es el CTS, que hasta hace poco era 50 soles por año. Bueno, en el caso de los docentes de la básica regular se los han aceptado. 100%. No tendría por qué hacer lo contrario con los catedráticos universitarios. Pero Claro. nosotros 50% y solamente el año 2019 llegamos al 50%. Entonces, Eso es lo más es curioso indigno que nuestros docentes mayores ahora, después de haber hecho el servicio después de 30 años, 35 años, queda en una indigencia. Ok. Ese es el caso, La indigencia quiere decir 1.800 le dan como CTS, compensación por tiempo de servicio, el reconocimiento del Estado. 1.800 y te vas. 1.800 y luego no existes. Luego de 30 años, 1.800 soles. Sí, es Así que es, la es una AFP, burla, pues. ahí está el ¿no? problema. No hay una jubilación digna Mire, en ese sentido. la AFP, nosotros nos vamos a jubilar con AFP y esa es la gran realidad. Le condiciona al docente a una vida de miseria, porque ¿qué va a recibir ese docente universitario? 800 soles para vivir. Y esa es una vida digna para los que han servido al Estado, para los que han apostado por la educación como un derecho, Sí. no solo un servicio, sino un derecho. ¿Y dónde está la Declaración Universal de los Derechos Humanos que debe garantizar eso? Profesores, ¿es un problema la calidad de estudiantes que reciben? ¿Reciben estudiantes cada vez más preparados o menos preparados? En ese punto hay en la educación básica hay que darle más énfasis. Hay un problema allí. ¿Ustedes reciben chicos que no están preparados para la universidad? No está preparado para ello, entonces nosotros tenemos que doblar el esfuerzo para llevar Claro, para adelante elevar el un nivel, ¿no es cierto? Entonces el trabajo en la universidad pública es mucho más que podemos decir que algunas universidades de corte privado, ¿no? Entonces ahí es el caso, hay que ponerle más, tanto al nivel administrativo, los funcionarios, el docente, la plana, tiene que trabajar más en ese sentido. ¿Usted Por piensa lo ello mismo, es profesora justamente Vázquez? que le pedimos en ese sentido al gobierno central, a nuestro presidente de la República, a que se cumpla el artículo 96 en el caso de la homologación, pero en el marco porcentual que está dada en la equivalencia de los señores magistrados del Poder Judicial. ¿Qué pasa si el gobierno les dice... 100, 80% y ¿qué pasa 62%. si el gobierno les dice, no tengo plata? ¿Cómo que no? Hay plata para ustedes porque ustedes están pidiendo demasiado. No, le diríamos al señor Castillo, entonces, señor presidente de la República, ¿por qué usted dice que no hay dinero si se están cerrando las mineras?
que de ahí hay para sacar dinero para la docencia universitaria. ¿Por qué no el 1%? ¿Un canon? ¿Ah? ¿Un canon para la universidad? El 1% de ahí para, exacto, para las regiones cumplir que tienen con la canon, luego va para la universidad también. Con la ley antigua, ¿no? La ley antigua que no se ha cumplido, se ha actualizado con la ley de la reforma universitaria y tampoco se está cumpliendo. Okay. ¿Por qué cerrar eso? ¿Y por qué no exigir a las transnacionales que se llevan todos nuestros recursos naturales? ¿Verdad? El país ya no es tan rico cuando se lo llevan al extranjero, prácticamente regaladas, regaladas a esas empresas. Ahí está el dinero. ¿Tienen ustedes maestrías? Así es. ¿Usted tiene maestría, profesora Vázquez? Así ¿Usted, es. profesor Pimentel? Sí, yo tengo el grado académico de doctor, ¿Usted es doctor? realizado en la República Rusa. Okay. He pasado por la escuela chilena en una especialización en ecología y educación ambiental. Tengo la formación igual en la Universidad del Cusco, en la UNSAG, y al mismo tiempo tengo estudios en políticas públicas de Carlos III de España. Okay. Entonces, o sea, nadie les puede decir a ustedes que no se han preparado, que no se han esforzado, que han todo el tiempo buscado mejorar y capacitarse. Así es. El Estado nos exige estar cada día actualizándonos. El Estado también nos da las herramientas para poder hacerlo. Y cuando no se puede aquí, uno emigra al extranjero, ¿no? Claro. Pero es el amor por la patria el que nos hace regresar aquí y apostar por nuestras regiones. Por ejemplo, ¿por qué regresar a Iquitos? Me decían, ¿por qué vas a regresar allí? Si allí no, ya nada te ata, nada te une. Mi familia había emigrado aquí a Lima y luego a Piura. Entonces le digo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si yo hice mi compromiso con la Amazonía peruana, con esos niños y a todos los niveles, desde educación básica regular, desde el nivel inicial, primaria, secundaria, y ahí estamos con nuestro compromiso. Clarísimo, y profesores. aparte, ahora que recuerdo Piura, en Piura una cuestión de injusticia, ¿verdad? Allí no se ha respetado una elección democrática, entonces eso es algo que también tenemos que ver la movilización de mañana. Apostamos por la calidad, apostamos por lo que hizo SUNEDU, apostamos por la calidad, apostamos por la acreditación y todos los estándares que pueda controlar SUNEDU. ¿Quién no apuesta por la calidad? Pero eso sí, la intervención arbitraria que ha hecho en Piura, eso creemos que no es correcto. Hasta ahí. Muy bien. Me tengo que ir. Palabras finales, muchísimas gracias. El único es de que a nuestra universidad pública le pedimos de que se esfuerce. Al mismo tiempo nuestro gobierno central debe cumplir con las leyes que ha emitido. Por lo tanto, ese es de cumplimiento de acuerdo a la Constitución política. Sin embargo, en la Universidad Miquel Bastida de Apurímac es parte dentro de la región que tiene un recurso minero que es parte del PBI del país. Seguro. Más del 1%. Sin embargo, este canon todavía no está llegando, recién este año, y esperamos que nuestras autoridades puedan llegar a hacer un gasto debido. Eso le iba a decir, lo que el canon llegue, que se gaste bien. Tal es el caso. Allá para nuestros alumnos necesitamos vivienda universitaria, un comedor que sea digno a estos tiempos, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos algunas facultades que no están en el nivel estándar. Tal es una facultad que tengo agroecología en ese sentido. Vénganse, por favor, cuando ustedes lo deseen, a seguir conversando, porque el tiempo nos ha ganado. Gracias, profesora Vázquez. Gracias a ustedes por el espacio y la lucha continúa. Estamos en pie de lucha mañana van a estar mientras en no las se calles. cumpla con la ley. Muy bien. Muchas gracias nuevamente. Gracias por la franqueza, además, con la que han hablado esta noche. Gracias a ustedes. Vámonos a la pausa y seguimos con más. Quédense en Limache.